lengua, pueblos y naciones. Haya luces siempre en tu palabra. Hijos, hijas, frágiles, dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Dios nos cuida, tierno y paciente. Nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva. Caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Cielo eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Una senda tienes por delante, paso firme, Dios sale a tu encuentro. Mira al Hijo que se ha hecho hombre, para todos Él es el camino. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Celo eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. En camino yo confío en ti. Bueno, buenas tardes a todos. Les vamos dando la bienvenida a todos los que se suman y a este cuarto conversatorio en preparación a nuestro encuentro nacional en julio, 18 al 20 de julio, en el Colegio La Salle de Buenos Aires. Y venimos haciendo este camino juntos, ¿no? Preparándonos con estos conversatorios. Comenzamos con el perdón, después estuvimos con la esperanza, teniendo como marco la figura de el cardenal Piroño, testigo de la esperanza. Después vimos la dimensión social del jubileo y estamos acá como peregrinos de esperanza para pensar nuestra propia vida como un camino, como una peregrinación. Así que les doy la bienvenida a todos. La dejo a Lili, que va a ser la moderadora, para que nos acompañe en este conversatorio, agradeciéndole desde ya a Roxy, que siempre está por ahí ayudándonos con las canciones y las pantallas. Lili. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Desde distintos lugares nos vamos encontrando y como nos decía Laura, en este último conversatorio de esta serie, de este caminito hacia el Encuentro Nacional de Biblia y Catequesis, el conversatorio tiene por título La vida como peregrinación. Y presento brevemente a quienes nos van a acompañar. Pablo Gareñani es laico, casado, tiene 3 hijos, catequista y profesor en Ciencias de la Educación, coordinador del proyecto Sembrar de la Diócesis de Mar del Plata y es miembro de la comunidad animadora del ISCA. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Y nos acompaña también el padre Tomás de la Riva, sacerdote de la Diócesis de Mar Hola, del buenas tardes. ¿Qué tal, Lili? Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, el padre Tomás de la Riva, sacerdote de la Diócesis de Mar del Plata, Argentina, es profesor de teología, director del Departamento de Extensión de la Escuela Universitaria de Teología en Mar del Plata, es párroco de la Parroquia Inmaculada Concepción de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, buenas noches para todos. Bueno,
Sí, buenas noches, porque ya está oscurecido y bastante Sí, sí. fresco, al menos por esta zona. Y imaginamos que por la costa, desde donde ustedes nos visitan hoy y nos hablan, mucho más. Así que Exactamente. bueno, vamos a abrirnos a este conversatorio, solo invitarlos a que si alguno de los presentes tiene alguna pregunta mientras vamos escuchando, pueden poner las preguntas en el chat o levantar la manito. Por ahora no somos tantos, entonces bueno, ahí hay un icono de una mano y piden la palabra y bueno, intentamos incluirlos también. Así que adelante, tienen la palabra. Bien. Si mi memoria no me falla, Muy bien, vamos buenas a comenzar noches. con una canción. Una alegría compartir este conversatorio camino. Seguí Pablo, que mi conexión puede ser que ande mal. Sí, disculpen, pero me está fallando un poquito la conexión. Esperemos que se escuche bien. Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. De todos lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacío, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños. Encontramos sueños. Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos el río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí,
relajados un poco. Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Qué interesante video, padre Tomás, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, yo soy un poco fan bastante de cómo me gusta pensar el más cristiano de los no cristianos, como decimos con un amigo, ¿no? Porque Drexler no se identifica como cristiano, pero tiene una espiritualidad muy cristiana y esto que no lo veíamos, ¿no es cierto? De hasta la última frase final, si quieres que algo deja morir, déjalo quieto, ¿no? Y cómo va planteando cómo la migración es propia de la vida humana, ¿no? Bueno, hablar de Drexler para mí me gusta mucho, soy un fanático casi que de Jorge, así que Sí, sí. tiene expresiones muy profundas, ¿no? Y que invitan a pensar, ¿no? Esto de que no somos de aquí, ¿no? Y por eso estamos en constante movimiento, ¿no? Bueno, veíamos la idea inicial para plantear en este conversatorio, nos aparecía esto que decías recién, migrar es propio del ser humano, ¿no? Como decía, como dice la canción al comienzo, y digo un breve paréntesis, pienso por algunos que lo vean después, capaz en YouTube, por si el audio, YouTube corta los derechos y no ponen la canción es Movimiento de Jorge Drexler. Cierro paréntesis. Lo que comienza es propio del ser humano por esto de que, como decía un poco la canción, desde que se ponen dos pies el ser humano, empieza a andar. No solo es propio en cuanto a la historia de la humanidad, sino también incluso mismo es algo esencial del ser humano empezar a caminar, ¿no es cierto? Todos recordamos, incluso pensemos en nuestra vida, esos primeros pasos que dimos en la vida, ese primer camino que del tío, que mi abuela, que mi hermano, que yo ayudé a otro a empezar a caminar, es propio del ser humano y también del caminar, del peregrinar, del migrar, ¿no es cierto, Pablo? Sí, sin duda, ¿no? Y en principio ese caminar que a veces es a tientas, ¿no? Con dificultad y que poco a poco comienza a ordenarse en pos de un objetivo, en pos de un horizonte, ¿no? Por eso, qué lindo el título de este conversatorio, La vida como peregrinación, ¿no? Sí, sí, totalmente. Cuando charlábamos y íbamos preparando este conversatorio también, ¿no? Una de las cosas que habíamos, inmediatamente surgieron en la lluvia de ideas, es que esa actitud del ser humano de ponerse en marcha está presente en toda la historia de la salvación, ¿no? De alguna manera, la historia de la salvación es un peregrinar, ¿no? De Dios hemos salido y a Dios hemos de volver, ¿no? Esta es una idea que vamos a ir compartiendo mucho en este conversatorio, pero digamos, pensando, Padre, en las etapas de la historia de la salvación y hablando del peregrinar, del caminar, ¿qué es lo que primero te viene a la mente? Lo primero, digo, antes de llegar a la historia de la salvación, que en realidad es la historia de la humanidad, que es historia de salvación, digo, los pueblos van migrando, ¿no es cierto? No hay pueblos estáticos. Que después esto se convierte también es historia de la humanidad, que es historia de salvación. Y obviamente ahora, si entramos en nuestra historia de salvación, empezando desde, digo, en el camino comenzado, diría el primero es el de Abraham, ¿no es cierto? Ese que se pone en marcha, precisamente, ese primer paso que da Abraham, que el llamado que le da Dios a decir, bueno, deja tu tierra y lánzate hacia otra tierra que ya va siendo camino de tierra prometida. Una promesa que es promesa y es bendición y que se irá multiplicando a lo largo de la historia, también en forma de camino. ¿Qué otra? Sí,
Dale, dale. A mí la historia de Abraham me conmueve mucho, ¿no? Porque él es capaz de una renuncia muy importante. No es fácil renunciar a la propia patria, a la propia tierra, ¿no? Es decir, creo que la bendición que se propone es tan fuerte que de alguna manera alcanza a sopesar la renuncia, ¿no? Que él es capaz de hacer por seguir el llamado de Dios, ¿no? Sí, sí. Digo, que vamos a volver a esto, en estos temas que serán recurrentes. Lo de Abraham, de renunciar a la propia tierra para ir en pos de un sueño, en este caso una promesa, una bendición, se sigue dando hoy, ¿no es cierto? En tantos, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí picando para recogerlo después más adelante, ¿sí? También, Así es. como otra etapa que veníamos charlando con Pablo, obviamente que ya la misma palabra nos habla de la peregrinación, es el éxodo, ¿no? Que el camino que hace el pueblo de Israel a lo largo del desierto ya habla de una peregrinación, de un dejar aquello que, también el dejar, capaz a diferencia de Abraham, no era dejar algo, en este caso era más dejar algo negativo, ¿no es cierto? Dejar la tierra de Egipto, dejar la esclavitud y entender el camino del desierto con las dificultades que tuvo en el desierto. A veces podemos romantizar muy lindo el camino del desierto, pero tendría sus fuertes dificultades, pero era un camino de liberación, ¿no es cierto? Una liberación que, sí. Sí, decía que es una historia que demuestra que ser libre no es fácil, ¿no? Que la libertad tiene sus implicancias, tiene sus responsabilidades, tiene también sus marchas y contramarchas, ¿no? No es un camino necesariamente lineal. No, como todo camino, salvo que agarres una autopista, pero la vida no es autopista, sino más bien tiene curvas, idas, vueltas, peajes incluso también diría. Estoy viniendo de ruta, entonces también vengo con ese camino, pero tiene muchas idas y vueltas más lindas, curvas más lindas del camino y curvas no tan lindas, ¿no? Es parte del camino de la peregrinación. Ciertamente, ¿no? Creo que si nosotros vamos mirando y hacemos la sucesión de hechos en la historia de la salvación, siempre está allí el caminar, el transitar, el peregrinar, ¿no? Presente. Pero bueno, en la selección que hicimos, en tercer lugar quisimos quedarnos con María y José, ¿no? Creo que allí hay un bello camino recorrido, ¿no? Ese tránsito de Nazaret a Belén, cargado de emotividad, cargado también de tensión, ¿no? Un camino fuertemente signado por la incertidumbre, ¿bien? Y que tiene obviamente un final feliz que es en el pesebre de Belén, ¿no? ¿Sí? Y le aporto también este dato, ¿no? Marcado por la incertidumbre y marcado por la providencia. Y me gusta también entenderlo, que la providencia también se juega con la incertidumbre. Pero de ahí la peregrinación de la Sagrada Familia no queda en Belén, ¿no es cierto, Pablo? Sino que no solo en la siguiente etapa de la peregrinación se suma un integrante más, y no un integrante más cualquiera, sino que se suma Jesús, pero siguen en peregrinación hacia Egipto, con lo que implicó también volver a Egipto, con los peligros que fue, y a la vez la huida de Nazaret, de Belén, perdón, la huida de Belén, camino a Egipto, para después volver a retornar a Nazaret. Y también como vinculado, digamos, a la peregrinación, que digo, lo marcamos también con Pablo, porque vamos a recogerlo después, a una nueva peregrinación que tiene la Sagrada Familia a Jerusalén. ¿No es cierto? Así es, ¿no? Así es. Pablo, ¿Cómo
quisiera intervenir así cortito, porque voy escuchándolos con mucha Adelante. atención, y ustedes dicen, marqué algunas palabras, ¿no? Migrar, moverse, caminar, trasladarse y peregrinar. ¿Qué sería lo propio de peregrinar? ¿Por qué hablamos de peregrinar la vida? Bueno, nosotros descubrimos que hay situaciones que son fundantes, ¿no? Y que van marcando hechos. Eh, van marcando hitos en la vida, en la historia. No necesariamente hechos religiosos, ¿sí? A veces son sociales, a veces son políticos. El éxodo es un hecho, además de religioso, profundamente político, ¿no? Pero cuando uno descubre que hay un hecho fundante que impulsa a la persona de saber que hay un punto de partida y un punto de llegada, ¿no? Creo que ahí el ser humano descubre la peregrinación, descubre el peregrinar, el andar como hecho profundamente simbólico, ¿no? Donde juega ese punto de partida y ese punto de llegada. Luego, cargado de sentido, ¿no? Como vamos a ir viendo. Me encanta lo que decís, Pablo, también en esto, porque ese punto de partida y ese punto de llegada no necesariamente es un lugar físico. Sí, puede ser, hasta digo, como vamos a ir viendo, digo, una persona. Y en esto, digo, valga la imagen, yo hasta el año pasado estuve viviendo en La Plata buena parte del tiempo, digo buena parte del tiempo porque en realidad yo me identificaba eso como un peregrino, porque vivía arriba del auto mucho, viajando mucho a mi diócesis en Mar del Plata. Y dice, ¿cómo me identificaba yo? Como un peregrino entre La Plata y Mar del Plata y en todos los lugares donde me tocaba prestar servicio, ¿no? Porque hay un lugar de donde salía y un lugar también hacia donde llegaba y donde estaba también el corazón. También el peregrino, yo creo que también tiene, a diferencia de otros de los verbos que vos nos decías, Lili, que me estuvo muy interesante también la pregunta, el peregrino, por más que camine solo, sabe que no va solo. Y lo dejo también como puntapié para cosas que veremos después. Pero creo que también es importante, ¿no? El peregrino, y podemos ir a momentos históricos de la historia de peregrinaciones, o momentos puntuales, o peregrinaciones grandes, por más que camine solo, por más que ande solo, sabe que no está solo. Capaz alguien que se mueve, alguien que migra, en algún sentido sí puede ser que tenga cierto tinte de soledad, pero no es en el caso de la peregrinación. Bueno, por alguna razón, María y José volvieron tranquilos de Jerusalén a Nazaret, ¿sí? Sabiendo que no peregrinaban solos, ¿no? Y que Jesús estaba con la gran familia que lo contenía, ¿sí? Que caminaba junto a ellos, ¿no? Qué notable, padre, es que los tres grandes monoteísmos, el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿sí? Afirman la importancia del peregrinar, ¿no? Nosotros queríamos preguntarle a quienes hoy nos acompañan, ¿sí? Si nos pueden decir, a criterio de cada uno, cuáles son las grandes movilizaciones de las que somos testigos en nuestro país, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los grandes centros de peregrinación, ¿no? O por qué razones, que también puede ser extra religiosa, ¿no? Las personas nos movilizamos. Si nos quieren ir haciendo comentarios en el chat, nos pueden dar una linda mano para este conversatorio. Sí, porque hay un montón de movilizaciones. Digo, estuviste bien, Pablo, en esto de decir, tenemos por las prácticas religiosas hasta de las tres religiones, ¿no es cierto? Hay mucho de eso. Hay peregrinaciones desde ya que de nuestra fe. Hay otras tantas movilizaciones que tal vez no están animadas por la fe, pero que son movilizaciones importantes en la práctica, en la vida de una sociedad. Entonces está bueno que ahí ya fueron tirando algunos, ¿no? Si alguno más se anima a seguir escribiendo, algunos ejemplos, porque también en esto de caminar con otros
de hacer sínodo, valga bien la importancia, la palabra, escucharnos también lo que quieran aportarnos. Allí Bueno, nos van Silvia acercando, claro, los grandes santuarios marianos, que son como un lugar de atracción, ¿no? Yo siempre, a mí me sorprende tanto Luján, que he ido muchos años, a veces caminando y a veces sirviendo, y yo digo, ¿cómo a Luján nos mueven tantos motivos, tantos distintos? La madre siempre está y atrae, pero hay tantos motivos, ¿no? Cada uno camina y marcha y va con un sentido diferente, y allá vamos juntos, ¿no? Exacto. Yo siempre digo Luján porque la citaste también, pero algo que me encanta de esa peregrinación, que hoy, hace un rato en otro momento, en otro lugar también lo decía, que ahí están todos, todo el pueblo, ¿no es cierto? En el ancho del arco político, como en las distintas amplitudes de los niveles socioeconómicos, por decirlo, ¿no? Y todos juntos caminando, cada uno a su estilo, yo decía, desde alguno rezando el rosario, hasta otro tomando cerveza y escuchando cumbia, digamos. Pero están todos ahí andando, caminando. Vi algunos comentarios más que me gustaron también no sé si querés leerlo. Decían, además de los santuarios marianos, pusieron algunos ejemplos, y otros también que decía Verónica, esto de temas sociales que movilizan. Los jubilados, está la educación, la pobreza, también eso moviliza, ¿no? Y llama a moverse como sociedad, como para marcar justamente motivaciones para moverse, para hacer presente las necesidades de este pueblo que camina. También dicen en la Patagonia Chimpay, Seferino, como también como un ícono, los santos, ¿no? Así como María en sus santuarios, pero cada lugar tiene su santito cercano, amigo, y bueno, y allá vamos, ¿no? Y a veces, yo digo, los más pobres, los más necesitados, es donde primero acudimos, ¿no? Y Sí, vamos juntos, creo que esto también es muy fuerte. Cura exactamente. Perdón, porque a mí me nombran a cura Brochero y yo soy cordobesa y ahí, Claro, bueno, vamos con el cura Brochero, otro hermoso lugar de peregrinación en nuestra patria, ¿no? exactamente, sí. Ahí lo perdimos a Pablo, pero supongo que ya estará por entrar de vuelta, pero desde ya que volví. los... ahí estás Pablo. Sí, sí, Bien. ahí volví. Que fue a Eh, peregrinar por el ciberespacio, vamos. exactamente, y hay un poco de eso, Exactamente, ¿eh? Es tal cual, interesante, tal cual. el peregrinar por el ciberespacio me parece muy interesante, es otra beta de la peregrinación. Sí, totalmente, totalmente. Sí, los santos, nuestros amigos que nos acompañan en el camino. A mí me gusta entenderlo de esa dinámica, ¿no? Todos los que van citando, el cura Brochero, Seferino, Cayetano que están citando ahora, son acompañantes del camino y que en ese camino que vamos acompañando nos van tirando una soga, como en una peregrinación, cuando uno, digo, la de Luján, cuando uno está cansado y viene alguien y te ofrece un vaso de agua, te ofrece algo para que, bueno, ahí para que puedas levantar con fuerza, también es esto de los santos que nos van acompañando. Bien, Vemos que en este peregrinar, en este caminar, ¿sí? Por diversas razones, se va replicando esa historia de la salvación que evocábamos hace unos instantes, ¿no? Cómo Abraham sigue peregrinando hoy, cómo hay pueblos que siguen realizando un éxodo, ¿sí? Hay muchas, María y José, junto con el niño Jesús, que van trasladándose de un lugar a otro. Y padre, destacábamos como que, bueno, que las razones no siempre son gratas, a veces hay circunstancias difíciles, ¿no? Pero allí, digamos, la Iglesia Pueblo de Dios ofrece caminar juntos. sí, sí, totalmente. Digo, así como pensaba cuando ibas hablando, y algo que venía pensando, ¿no? Pero así como
Abraham fue por un sueño, una promesa y una bendición. Hay cuantos que hoy viajan a un país, a otros países, digo, o que incluso vienen aquí o de acá se van para otro lado buscando una promesa. O pienso, porque también aquí hay gente que ha huido de la guerra, ¿no es cierto? De esclavitudes también. Eso sigue sucediendo hoy. Y en esto es muy interesante cómo la iglesia, como decís, no solo acompaña en la peregrinación, sino sobre todo ayuda a sentirse en casa. Porque, como decimos, ¿no? Salir de nuestra tierra natal con todo lo que nos duele es difícil, dejar todo y partir por más que sea no huyendo, sino por sueños nuevos. No deja de ser difícil. Y sí creo, por experiencia, cómo la iglesia nos ayuda a sentir en casa. Esto que decimos de que, lo digo por más de experiencia propia, el que deje casa, padre, hermano y hermana, por el reino, va a recibir el 100 por 1 aquí en la tierra. Y bueno, también la iglesia para muchos es casa, es hermanos, para aquellos que emigraron, aquellos que se mudaron, aquellos que, bueno, hacer que sientan en casa, que los acompañan en esta etapa de la peregrinación. En esta etapa de la peregrinación, de la migración, del movimiento que están viviendo, la iglesia acompaña en esto porque por más que sean otras personas, no deja de ser mis hermanos los que me reciben en este lugar, ¿no? Y creo que seguramente muchos de los que están acá presentes tendrán un poco de esa experiencia, que en mi comunidad hay, digo, aquí en Gesell es una riqueza también de... Gesell, yo soy de acá, ya soy de Gesell, y sé que algunos de Gesell están aquí. Es muy lindo porque hay gente de todos lados del país y de afuera también. Y todos somos iglesia. Y digo, fueron migrando muchos por distintas razones y todo se construye aquí. Y así como acá, seguramente en muchas de nuestras comunidades tenemos gente que ha pasado lo mismo, ¿no? Hay una fiesta muy linda el 12 de octubre, ¿no? Donde confluyen colectividades y culturas, ¿sí? Para celebrar la diversidad cultural. Es una manifestación muy interesante, ¿no? De cómo la sociedad se encuentra, en este caso allí en Villa Gesell, a celebrar la cultura, ¿sí? Sus Exacto, raíces. exacto. Sí, sí. Por eso es entendernos así como caminantes que nos toca cruzarnos en una etapa del camino y que nos recibimos y como familia, como iglesia nos acompañamos, es importante. Incluso sea que estemos en una comunidad o estemos en otra y nos vayamos cruzando, bueno, vamos caminando juntos. Tal vez la pregunta que me invito a hacerte, Pablo, y hacerle a todos es, en este caminar, ¿hacia dónde vamos? Porque lo fuimos diciendo y no lo fuimos diciendo, fue parte Sí. del Bueno, misterio. esa pregunta tiene muchas respuestas, ¿no? Creo que parte del misterio humano es ir descubriendo hacia dónde voy, ¿sí? Tenemos la certeza que como humanidad vamos migrando porque somos seres en movimiento, ¿bien? Estamos, como decíamos, permanentemente en movimiento. La canción hablaba de transhumancia, ¿no? Y como seres humanos nos gusta el camino, esta idea de hacer camino, ¿no? Y de entender la vida como un camino. Ahí, padre, a vos te gustaba citar nuevamente a Drexler, ¿no? Exactamente. Sí, no lo tengo acá, pero tengo también otra frase de Drexler, como decía, el más cristiano de los no cristianos. Tiene también una canción y una frase dentro que es amar la trama más que el desenlace, ¿no? Amar la trama más que el desenlace, porque digo, yo creo que hacia dónde vamos, obviamente, ya como cristianos creo que todos tenemos claro que caminamos hacia el cielo. Eso está claro que hacia allí vamos. Ahora, no por eso solo tengo que tener la mirada puesta en el cielo, sino también mirar el destino, poner la mirada allá, pero también amar mi hoy. Amar la trama más que el desenlace. Por más que la trama a veces sea demasiado entramada, digamos, ¿no? Demasiado difícil.
pero sí con la mirada puesta en ese desenlace, en amar la trama más que el desenlace, en esa meta, pero también amando este camino. Digo, no escaparme de mí hoy. Duda, ¿no? Cuando vos me compartías esta reflexión, yo inmediatamente evoqué a Santa Teresa de Jesús. Mm, Ella deja bien en claro que aspira a llegar al cielo, ¿sí? Pero que la moviliza en el hoy es el amor a Dios, ¿no? mm, Como ir amando el camino que vamos haciendo, ¿no? Teresa dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ¿no? Tú me mueves, muéveme el verte en la cruz, ¿no? mm. Por eso me pareció sumamente interesante, ¿no? Amamos profundamente la idea de ir al cielo, de peregrinar a la casa del Padre, pero también amamos el tránsito que el Padre nos ofrece en este mundo, ¿no? Por eso vamos haciendo camino. Sí, 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 sí. Digo, yo lo decía a la luz de la ascensión, el misterio que celebramos hace poquito, pero digo, porque es algo para todos, ¿no? Esta frase medio hasta trillada, ¿no? Con la mirada en el cielo y los pies bien en la tierra, pero amando esa tierra que me toca, por más que sea barro, por más que sea tierra prometida, lo que sea, amando esta trama, esta realidad, y peregrinando, y no solo el camino que voy haciendo, sino como decíamos un poquito antes, y ahora sí vuelvo a traerlo, el con quién voy caminando. ¿No es cierto? Porque es también importante el con quién voy caminando, que son acompañantes en el camino. A veces nos cruzamos más tiempo, a veces nos cruzamos menos tiempo, hasta diría como esos colectivos lecheros que van pasando en todos los pueblos, digo que en uno se sube uno, en uno se baja otro. Faltando gente. Exactamente, ¿no? Y la vida es un poco un colectivo lechero, diríamos, ¿no? En cuanto que nos vamos cruzando con uno, después con otro, y después me vuelvo a encontrar con ese, y bueno, en esto es parte de andar camino, pero sabiendo que el camino es mucho más rico cuando es compartido, es mucho más lindo, mucho más bello cuando es compartido con otros, ¿no? Es lindo pensar en cuántos acompañantes del camino vamos guardando en el corazón. En esto de ser un poco peregrino, como decía, y ya pasar por varias ciudades, ¿cuántos peregrinos de mi camino están en el corazón y caminan conmigo por más que no estén hoy a mi lado, ¿no? Claro, porque cuando se logró el vínculo, el afecto, ¿sí? Ese caminar se hace igualmente a la distancia, ¿no? De corazón a corazón. Exactamente, exactamente. ¿Sabes que me venía, cuando pensaba en esto de caminar con otros y demás, me venía una frase que citaba Francisco en alguno de sus documentos? Esto dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, camina con otro. Bien, Me parece también es interesante, ¿no? Pensarlo en muy esta dinámica de ¿no? caminar con otro. Caminar con otro. La vida es mucho Y más bella cuando es compartida, el camino es mucho más bello, el peregrinar hacia la meta, esa trama es mucho más bella cuando es compartida, ¿no? tenemos entonces la certeza de que como humanidad vamos en marcha, ¿sí? Y que no hay una sola forma de hacer camino, hay diversas maneras, ¿no? Algunos prefieren hacerlo lentamente, ¿sí? Otros prefieren correr, ¿no? Hacer camino corriendo, ¿no? ¿Sí? Otros eh, se toman el tiempo para hacer un alto en el camino y poder revisitar distintos lugares, ¿no? ¿Qué implica esto de percibir que hay diversas formas de hacer camino? Primero creo que es cada uno haciendo el camino a su modo, a su tiempo, ¿no es cierto? A mí no me pidas que camine como Pablo, como no le voy a pedir a Pablo que camine como yo, ¿no es cierto? Cada uno tiene su modo de caminar, porque somos personas distintas y eso es parte de la belleza y la diversidad, de la belleza de la diversidad, ¿no es cierto? Pero así también
es interesante descubrir que uno puede tener ritmos distintos a lo largo de la vida. Así como tenemos etapas distintas, hay momentos en que uno necesita frenar. Como decimos a veces, frenar la pelota y mirar el panorama, frenar, ir un poco más lento. Y después, a partir de eso, puede retomar con más fuerza y andar más rápido, ¿no? Pero es clave aprender a escucharse, a ver en qué momento estoy de la vida y cuál es el ritmo que hoy tengo que llevar. A veces la vida y la realidad nos lleva a que nuestro peregrinar o nuestro caminar sea muy agitado. Tenemos que aprender a frenar. Yo estoy mucho con este tema de aprender a descansar. Aprender a descansar, que es tan necesario. Aprender a descansar en el ritmo del día, ¿no? En lo agitado del día. También aprender a, como en una ruta, si la ruta está larga y de pronto tengo que frenar, a tomar un café, a frenar un poco. También a veces en el camino de la vida, en el peregrinar de la vida, es importante hacer una pausa para seguir andando. Ayer justamente estábamos en otro conversatorio hablando del filósofo coreano Byung-Chul Han y compartíamos esta cuestión ligada al tiempo, ¿no? Han dice, es importante recuperar el aroma del tiempo, ¿no? De dar lugar al elogio de la lentitud, ¿no? Para poder apreciar lo que nos toca vivir, ¿no? Y decía, ¿no? Como la prisa no tiene aroma, pero la lentitud sí, ¿sí? Porque, bueno, justamente nos permite contemplar la realidad a nuestro paso, ¿sí? Y estar profundamente impregnados de lo que nos va sucediendo. De la otra manera, ¿no? Cuando vamos corriendo, esa mirada es claramente superficial, ¿no? En cambio, la lentitud nos permite gozar, contemplar, dar cuenta, ¿no? De lo que nos toca vivir. Yo Creo que... escuchándolos, perdón, les interrumpo un poquitito, Dale. Sí. escuchándolos, me encanta lo que van diciendo porque ustedes empezaron a hablar de camino, de movimiento, de peregrinación, de migrar, y vamos llegando paulatinamente a otro, como si fuera a otro lugar más profundo, en donde aparece la quietud, ¿no? Entonces, me parece la quietud de la cual los santos nos hablan tanto en la espiritualidad, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es importante no poner en contradicción, ¿no? El movimiento, la peregrinación y la pausa y el descanso. El movimiento y migrar y transformarse y la capacidad de quietud y contemplar, ¿no? Bueno, ¿cómo se encuentran estas dos realidades? Creo que ustedes lo van describiendo bien, pero me parece súper interesante que lo profundicemos un poquito antes de seguir adelante. Me encanta el aporte que haces, Lili, porque es, un poco es esto, digo, un poco es esto de la pausa para apreciar el camino y hasta decir la pausa para apreciar cómo reordeno el camino incluso, ¿no? Para dónde quiero ir. Entonces, es clave esa dinámica de pausa, de quietud, de espera, de escucha, también de escuchar el camino, de sentir, escuchar al otro con quien voy caminando. Pero también, mientras no sea una eterna quietud, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Mientras no sea una eterna quietud, porque como terminaba diciendo la canción de Drexler, si quieres que algo deja morir, déjalo quieto, ¿no? Y no me refiero a una quietud de movimiento o de actividad, porque el monje, el ermitaño, sin moverse, es un peregrino de Dios, ¿cierto? Entonces, creo que se retroalimentan la pausa con el movimiento. Aporto eso, te escucho, Pablo. A mí se me presenta la figura del camino de montaña. Me gusta siempre rescatar esa figura porque me gusta mucho el camino de montaña, ¿no? Fundamentalmente cuando uno llega a un punto panorámico y puede apreciar el camino recorrido, ¿no? Es cuando
humildemente uno observa su vida, ¿no? Y puede dar cuenta de distintos hitos y momentos a lo largo de la vida, ¿no? Que fue transitando, que fue superando, ¿no? Es como, a ver, voy en tránsito, llego hasta ese punto panorámico, me detengo a observar el camino recorrido, ¿no? Y el mirar el camino recorrido es también el impulso a seguir andando, de saber que falta menos para llegar a la meta, ¿no? Falta menos para llegar al objetivo, al horizonte, ¿no? Eh, por eso, bueno, también, padre, cuando íbamos trazando las líneas de este conversatorio, se nos representó inmediatamente Emaús, ¿no? Sí, 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 sí. Emaús desde ya que fue un momento, un pasaje importante, digamos, porque además que está los discípulos con Jesús caminando, ¿no es cierto? Pero también en ese camino que hicieron con Jesús no habrá sido un camino agitado, seguramente, volviendo a esto, ¿no? Habrá sido un camino con él, pausado, que lo fue escuchando y también fue iluminando esa realidad, pero también volviendo a esto, supieron hacer la pausa adecuada para reconocerlo al partir el pan. Sin duda, ¿no? Como es un camino compartido, un camino enriquecido, ¿sí? Un camino gozado junto con otros, también seguramente un camino realizado con esfuerzo, con dolor, con angustia, ¿sí? Donde la fatiga se hace presente, pero también, y esto siempre que pienso en el episodio de Maús, se me representa con fuerza, ¿no? Cómo confiar en un desconocido. Sin embargo, ese desconocido va generando en el camino de la vida un clima, una confianza, ¿no? Un ámbito, bueno, que me lleva a decirle de corazón, quédate con nosotros, es tarde, el día se acaba, ¿no? Y ahí permitirnos el momento del reposo, permitirnos el momento de serenarnos y bueno, y abrir los ojos al partir el pan, ¿no? Y fíjate que volviendo a lo anterior, cómo después de ese abrir los ojos y a partir el pan, se pusieron de nuevo en camino. Se pusieron nuevamente en camino, ¿no? Yo les iba a decir justamente eso, Emaús es un camino de ida y de vuelta. Sí, claro. ¿No? De ida porque se alejan de la comunidad y es un camino de retorno a la comunidad con la novedad del encuentro. Qué maravilloso lo que nos están compartiendo. Hay un pedido de tomar la palabra de María Eugenia, que si quieren le damos, abrí tu micrófono, María Eugenia. No sé si querés hacer un comentario o una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué lindo todo lo que estamos compartiendo. No, yo me quedé muy asombrada y hasta emocionada con ese video de Jorge Drexler y esa nena corriendo con esos zapatitos de plástico. Y recién cuando hablaba Pablo del conversatorio que tuvimos anoche y de este filósofo que lee tanto la realidad, me parecía hasta increíble desde mi lugar de la sociedad consumista que también ocupo, que una chica pueda correr con esos zapatitos en esos lugares. Entonces, esto que ustedes están diciendo del camino de montaña, vos decías, Padre Tomás, cómo podemos cómo se puede correr y al mismo tiempo respirar. Y bueno, pienso que ese video que ustedes trajeron entonces yo me quedé muy impactada, porque nunca lo había visto, no conocía la historia, y es como que está simbolizando todo lo que están diciendo. Me parece que es una síntesis muy preciosa de todo lo que estamos compartiendo. Era eso nada más. Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias, Eugenia. El camino de la sencillez, ¿sí? El camino tal vez de esas notas que aparentemente son de humildad, pero que entrañan un gran significado, es también el camino de la santidad, ¿sí?
en este peregrinar, Padre, en la vida, digamos, vamos avanzando, ¿no? El camino supone, ¿no?, que el camino es un camino de crecimiento, ¿no? Exactamente, digo, el camino hacia la meta, el peregrinar hacia la meta, el camino al cielo es para nosotros un camino de santidad. Ahora bien, yo muchas veces en esto de las frases que digo y que uno me ayuda a codificarla, hay una canción que habla de la lucha diaria por lograr la santidad. Hay muchos días que a veces habrá más lucha que santidad, pero lo importante es que eso sea diaria, ¿no es cierto? Que día a día vayamos dando nuestro paso para hacer camino al andar, entendiéndolo también en esto a modo de proceso. Por eso digo, me parece que es importante, como todo camino, digo, el entender la vida como proceso, como algo que se va dando. Nunca podemos esperar, pienso, pongo un otro ejemplo, ¿no? Que uno que nunca hizo una peregrinación, una maratón de 5 kilómetros a una maratón de 42, ¿no es cierto? Entonces lo mismo vale para la santidad, que es proceso, es camino que se va haciendo, y todos vamos andando en el camino. Y en esto, como decíamos, citábamos antes en las peregrinaciones, en este camino de santidad, en el proceso que cada uno va llevando, tenemos amigos y acompañantes. Desde mi catequista, que el coordinador del grupo juvenil, que el cura, que una religiosa, que los santos, también como decíamos hace un rato, ellos nos van también iluminando el camino de santidad. Nos van guiando y nos van sosteniendo en este camino. Y incluso en esos momentos que tiene de lucha, ¿no es cierto? Que necesitamos también de mi compañero del camino que me ayude a luchar, a seguir andando, a seguir dando pasos en este camino, en este peregrinar de santidad hacia el cielo. Como Qué diría, hermoso, qué hermosa imagen. Pablo, acá hay una mano levantada, ahora te escuchamos. Laura creo que es, ¿no? Sí, ¿Querés sí, yo no agregar algo? puedo quedarme callada nunca. Por favor, tenés la Este, palabra. No, pensaba en el regalo que nos hizo el Papa con este lema del jubileo, ¿no? De peregrinos de esperanza. Y esta idea de los santos y de los padres de la iglesia, de la esperanza como un ancla. O sea, el ancla ya sabemos dónde está clavada y sabemos hacia ahí vamos. Pero si la soga está tensa, fenómeno, vamos bien. Pero si aflojamos un poco, nos agarra la tormenta y nos sacude, ¿no? Esto nos pasa en el camino de la vida. El ancla sabemos que está bien puesta donde tiene que estar y tenemos la certeza de que vamos hacia ahí, pero tenemos que guardar la tensión de la soga, ¿no? Sí, es lindo eso de peregrinar con ancla. Es interesante porque no es una, a ver, y vuelvo también a lo que decíamos, ¿no? Que a veces el camino lo vamos haciendo también, y en esa tensión hacia el ancla, a veces está más floja, a veces está más tensa, a veces nos va acercando más, a veces nos va alejando, pero mientras el ancla esté firme, podemos peregrinar y movernos sin problema, digo, y nos iremos a veces, como digo, vuelvo a lo que decía recién, en proceso, más cerca, más lejos, pero seguir caminando con el ancla puesta siempre en el Señor. Padre, bueno, le comentamos a nuestros oyentes que una de las materias de la que te encargás acá en la Escuela de Teología es escatología. Sí. ¿Sí? Pensamos, ¿no? Transitar la Pascua es transitar un camino. Sí. O sea, morir es transitar el camino hacia la alegría que no tiene fin. Totalmente. Digo, yo creo que lo que tiene la fe cristiana para aportarle a la muerte es entenderle la muerte como un paso, como el paso hacia la vida eterna, ¿no es cierto? La vida eterna la vivimos acá a modo de semilla,
pero entenderla justamente como un paso, simplemente un paso más de este peregrinar que continúa de la vida eterna que ya podemos gozar acá a la vida eterna en plenitud que tenemos allá, sabiendo que en definitiva también un poco la eternidad, en algún sentido, y hasta diría más poético y espiritual, no deja de ser un peregrinar. Hasta como decíamos recién, con esto de que los santos siguen acompañándonos a nosotros en el camino. ¿No es cierto? Y así también me gusta entenderlo, no solo los santos, sino los santos de la puerta de al lado. O sea, mi tío, mi abuelo, una gente de la comunidad que vivió una vida de santidad, ellos también están peregrinando conmigo. Ellos también, desde la vida eterna, peregrinan conmigo. Qué hermoso escuchar, perdón, ¿no? Porque esto me conecta con una pregunta que me había quedado desde bastante al comienzo. Con esto ya vamos arrimándonos al cierre de este conversatorio que está hermoso. Padre Tomás, vos dijiste al comienzo algo así como la peregrinación supone un punto de partida y un punto de llegada, no necesariamente físico, ¿no? Y creo que con esto último que nos vas diciendo, lo asocio a esto, que a veces uno piensa en una peregrinación y piensa, bueno, caminar, ir, bastón, cansarse y todo eso, pero que hay una peregrinación que no es necesariamente física, sino que es profundamente interior y que nos lleva al cielo, ¿no? Pero que nos lleva al cielo desde hoy, desde el presente. Decinos algo más de esto, que no necesariamente el lugar es físico. Es que en realidad, lo dejo y también, Pablo, también te escucho, ¿no? Pero digo que en definitiva yo creo que la peregrinación física, como todo, es signo del camino espiritual. ¿No es cierto? Todo tiene que ser es la expresión de lo espiritual, del camino que vamos haciendo. Y en ese sentido, en realidad la frase la dijo Pablo, yo la volví a recordar, la de Dios venimos y a Dios vamos. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Por eso ahí está nuestra ancla, como también citaban, ¿no es cierto? Entonces, de Dios venimos y a Dios vamos. Y bueno, en ese camino que vamos haciendo espiritual, que se traduce en camino material, en nuestra vida terrenal y en el camino que hacemos en la vida, vamos caminando con otros que son compañeros de camino. Como por lo pronto un gran compañero de mi camino que es Pablo. Gracias, padre. Yo me gustaría compartir unas palabritas finales y después dejarte el cierre. Y bueno, no sé si habrá alguna pregunta, ¿no? Pero conversando, ¿sí? Pensando todas estas notas que vamos compartiendo de la vida como peregrinación, me acordé que hace pocos días atrás despedíamos a Mamerto Menapache. Creo que Mamerto con sus cuentos, con sus relatos, con sus poemas, nos fue justamente, ¿no?, invitando a peregrinar juntos y hacer justamente este tránsito, ¿no?, desde una honda espiritualidad. Y pensando justamente en este conversatorio se me presentó un poema de Mamerto que tiene que ver con su Pascua y que tiene mucho que ver con este momento que hemos compartido. Me gustaría leérselos, se llama Morir en septiembre. Buscando una huella me largué a los rumbos y anduve caminos amando el tierral. La huella se alarga, la meta no llega, la estrella me invita a seguir nomás. Amé los caminos que creía míos. Hoy veo que aquellos son solo de Dios. Voy dejando amigos que toman desvíos, misterios distintos del que tengo yo. Todo lo que vive hacia allá camina, sigue el mismo rumbo que camino yo. Un día el encuentro volverá a reunirme con los que he dejado por buscar a Dios. Morir en septiembre cuando todo estalla, blanquea el ciruelo despertando en flor. Cuando el duraznero se viste de nuevo y todo renace a mi alrededor.
dejar el invierno como algo pasado, al que no se vuelve para nostalgiar, meterse en la vida, brotar en la tierra, y con ella irse para el más allá. Si busco la vida, no hay otro camino. Es duro morirse, pero hay que morir. Sangrando en la huella, me voy sur adentro. No puedo negarte de nuevo mi sí. Qué lindo, Pablo. Qué lindo. Gracias por compartirlo. La verdad que no lo tenía presente, así que ahí van las palmas también para eso. Sí, Muy, muy bueno. muchas gracias. Lindo, lindo. Sin duda, bueno, cuando recibí la noticia de la partida de Mamerto fue el primer escrito de él que se vino a la mente, ¿no? Y justamente esto de amé los caminos que creía míos, hoy veo que aquellos son solo de Dios. Me quedé, sabes que sobre todo con eso me quedé de esto porque hablábamos recién de que Dios era el origen y la meta de nuestro camino, pero también Él se presentó. Yo soy el El camino. camino. Él es el camino, Él es parte del camino y que en definitiva nos va guiando por el camino. Incluso tal vez en nuestros caminos cerrados también está acompañándonos en el camino, ¿no? Y es Él que también nos va regalando en el camino a aquellos acompañantes de camino, ¿no? Entendiendo aquellos acompañantes como don de Dios, como decía Juan Pablo II, el nuevo milenio ineunte, también digo, todo el camino nos habla de Dios. Qué hermoso, Bueno, ¿eh? Vamos cerrando. A mí me encanta lo que va saliendo, pero también creo que está bueno ir como redondeando, ir a la cena familiar desde este lugar tan hermoso donde nos han llevado. Y me queda algo así como síntesis de todo, al menos a mí, de todo lo que escuché. Y es esto de amar los caminos, ¿no? Pero tal vez la diferencia entre un vagabundo, un caminante, un turista y un peregrino, me parece que el peregrino ama la trama, ama el camino, ama el cada día, ¿no? Ama al compañero de camino, y creo que de distintas maneras ustedes nos lo han acercado en esta noche. Así que bueno, les ofrecemos, no hay preguntas, yo creo que salieron muchos corazones y manos y dedos como diciendo gracias, más que preguntas. El tema da para masticar y profundizar y orar, más que a lo mejor hacer alguna pregunta, pero sí les doy un minuto si quieren cerrar de alguna manera. Bueno, y agradecerles profundamente este rato que nos han regalado. bueno, gracias Lili, muchas gracias. Muy contento de poder participar, junto con el padre Tomás, un amigo que venimos compartiendo muchas cosas este año, así que es una alegría conversar con él sobre este tema. Yo tal vez reafirmar esto que señalábamos, ¿no? Nos ponemos en camino porque hay algo que nos moviliza, porque hay un horizonte, ¿no? Aquello que nos enseñaba Benedicto, ¿no? No se comienza a ser cristiano porque hemos tenido un gran descubrimiento, sino por el encuentro con un acontecimiento que muestra un horizonte para nuestra vida. Bueno, pues bien, nos ponemos en camino, ¿sí? En marcha hacia el horizonte. Simplemente sumo a todo lo que decía Pablo y agradecer por este compañero de camino, como decía, y agradecer a todos, porque más allá del silencio y las caras que van poniendo, también es lindo compartir este espacio. Aporto simplemente esto más para cerrar. Dar gracias a Dios por el camino recorrido, por el camino por el cual Él nos fue llevando, y animarnos a soñar con Él el camino que viene en adelante. Bueno, muchísimas gracias. Hablando de camino, nos ponemos en camino también hacia el Encuentro Nacional de Biblia y Catequesis, que tendremos en julio en el Colegio La Salle.
algunos ya se van inscribiendo, otros se tienen que inscribir, así que los invitamos a hacerlo, a buscar, están ya publicados los talleres, los distintos modos de presentar, de inscribirnos. Así que bueno, cerramos con una canción, entiendo, ¿no? Sí, sí. Así como ahí está, yo creo que sí, ya lo tenemos a la vista, y así como empezamos con música, cerramos con música, y bueno, desde LISCA, muchas gracias a todos. Somos un pueblo que camina